Bueno, en esta ocasión vamos a revisar cómo se puede ver el lugar geométrico de las raíces usando MATLAB. Y para eso usaremos la función RLocus. Entonces, ¿qué se requiere aquí? Simplemente colocar la función de transferencia de lazo directo que corresponde a tener G por H. Recordemos, cuando tenemos un sistema de esta forma, cuando tenemos K, G y H, polinomio característico, que es el denominador, nos da de esta forma. Entonces, al nosotros indicar la función de transferencia G por H, lo que estamos haciendo es variando la ganancia K de 0 a infinito para ver cómo se mueven los polos en lazo cerrado, es decir, la solución de esta ecuación característica. ¿Sí? Entonces, dependiendo del producto de G y H, veremos entonces en el plano S cómo se comportan los polos cuando K varía de 0 a infinito. Entonces, cuando K varía de 0 a infinito, ¿cuál es la solución de este polinomio característico? Coloquemos un ejemplo sencillo, que era el que teníamos inicialmente, aunque tenemos este sistema. Y H era unitario. Ahora, en ese caso, nosotros especificamos la función de transferencia en MATLAB, G por H, y con solo colocar el comando rlocus de L, ya podemos ver el gráfico del lugar geométrico de la raíz. Entonces vamos a hacerlo. TF es igual a 1, 1, 3, 2, 0, que es la función de transferencia de la planta. Y como H es 1, entonces podemos directamente aplicar RLocus a G por H, que es 1. Podemos ver entonces, y aquí veremos eh, eh, cómo se mueven los polos en lazo cerrado a medida que variamos nosotros. Entonces acercamos esta gráfica y podemos ver que inicialmente tenemos polos en 0, en -1 y -2, que serán los polos iniciales de la planta. Pero a medida que variamos esos parámetros proporcional, el K, podemos ver que los polos se van moviendo. Esto se va moviendo. Llega a un punto en que este se encuentra con este, cuando la ganancia exactamente es 0,385. Cuando K vale eso, se encuentra. Inicialmente son sobreamortiguados, son reales. Pero después, aquí se vuelve críticamente amortiguado, o sea, polos repetidos.
y apenas aumentamos la ganancia, por ejemplo, 0,4, ya enseguida tenemos polos complejos, como podemos ver aquí. 0,419 en la parte real, más 0,113 y la parte imaginaria. A medida que aumentamos la ganancia, podemos ver que los polos se van moviendo. Entonces, si quiero un cita de 0,5, por ejemplo, sería esto que se llama dumping. Aquí podemos ver 0,498 dumping, que es el cita. Entonces, el overshoot, que es el sobrepico, va a ser del 16,4%, está en porcentaje. Y vemos aquí que la frecuencia es 0,668, frecuencia en radianes por segundo. Entonces, el cita vale 0,5 y omega n vale 0,666. Realmente si me aproximo a 0,5 exactamente tendré 0,666, que son 2 tercios. Ahora, ¿cuál va a ser el, digamos, la rapidez de ese sistema? Vamos a calcular aquí. Digamos que el tiempo de establecimiento es 4 sobre zeta omega n. En este caso, si zeta vale 0,5, que es un medio, y omega n vale 0,666, que es 2 tercios, vamos a tener tiempo de 12 segundos. Probablemente sea un sistema lento, los 12 segundos, aunque el zeta en teoría sea bueno del 16%, 16,3. Puede ser que toque mover los polos más hacia la izquierda con el fin de garantizar un sistema más rápido. Ahora, todos estos puntos que están aquí, en toda esta región, cumplen exactamente la condición de magnitud y la condición de ángulo de la que habíamos hablado. Es decir, si nosotros miramos aquí, hemos dicho que K por G por H era igual a -1, y esto nos daba dos condiciones, una condición de ángulo de magnitud igual a 1 y una condición de ángulo. Ya hemos dicho que era más o menos 180 por un impar. O puedes colocar 2m más 1 con m igual 0, 1, 2. Porque aquí garantizamos un número impar. Recordemos que el punto -1, como hemos visto en el primer video, aquí 180 grados. Si vuelvo acá sería otro 180, que serían 360, pero no cumple, sino otra vez 180, o sea, 3 veces 180 o 5 veces o 7 veces. Es decir, 180 por un impar. Puede ser positivo o puede ser negativo. Todos estos puntos que se encuentran aquí cumplen exactamente esa condición de ángulo y de magnitud. Entonces, si nosotros tenemos una función de transferencia en lazo cerrado que tiene un numerador y un denominador, aquí tenemos arriba los ceros, abajo los polos, y recordemos que en un número imaginario, en cuanto a ángulo, el numerador suma ángulo, mientras el denominador resta ángulo. Siempre que tengamos un número imaginario,
Sabemos que la parte del numerador suma, contribuye al ángulo y la parte del denominador resta ángulo. Es decir, si yo tengo un número como 3 más 2j y acá abajo tengo 8 más 5j, entonces el ángulo de esto va a ser, de arriba va a ser tangente a la -1 de 2 tercios, imaginaria menos parte sobre parte real, menos el de abajo, tangente a la -1 de 5 octavos. ¿Sí? Y la contribución en magnitud de este número ese mismo número va a ser la magnitud del de arriba, que sería 2 cuadrados más 3 cuadrados sobre la magnitud del de abajo, ¿no? 8 cuadrados más 5 cuadrados. Entonces, si este número era z, lo puedo representar por su magnitud, que es todo esto, con un ángulo teta que va a ser todo esto, el ángulo teta. Entonces, los ceros contribuyen, los que están en el numerador, y los polos que están en el denominador disminuyen ángulo. ¿Sí? En otras palabras, si yo tomo un punto de prueba ST en la función de transferencia, puedo decir que la suma de los ceros evaluado en ese polo de prueba ST menos la contribución de los polos va a ser el ángulo total. Ceros en el numerador, los polos en el denominador. Entonces, en este caso, tenemos este sistema de 3 polos y yo tomo un punto de prueba cualquiera, por ejemplo, voy a tomar un punto de prueba cualquiera aquí, punto P1. Tengo que mirar qué contribuye cada uno de los elementos, polos y ceros. En este caso solo tengo 3 polos. ¿Qué ángulo tendría aquí? Con respecto a la horizontal sería un ángulo de 180 grados. Bueno, voy a llamar a este ángulo θ1. Y aquí en este punto de prueba, con respecto a la horizontal, si me paro aquí, sería de 0 grados, ¿no? θ2. Y si me paro aquí, con respecto al punto de prueba P1, sería un ángulo θ3, igual 0. Entonces, para este caso, el ángulo total va a ser ángulo de los ceros, que es 0 grados, menos ángulo de los polos. Y en este caso son 3 polos, θ1, θ2 y θ3, que restan ángulo. θ1, que es esta, ya hemos dicho que era 180 grados. Los otros son 0, están a la derecha del punto de prueba, puse un punto de prueba cualquiera. Y aquí vemos que da menos 180 grados. Como el ángulo de 180 grados, el punto de prueba P1 pertenece al lugar geométrico de la raíz. Pertenece. Si yo probar otro punto de prueba, no sé, vamos a colocarlo aquí. 0, -1, -2. Y vamos a buscar un segundo punto de prueba acá. T2. Ahora, este ángulo desde el polo 0 hasta allá, 180 grados, vale θ1. Este ángulo de θ2 con respecto al este punto de prueba es otra vez 180 grados. Pero este ángulo que está aquí, de -2 al punto de prueba, aquí ya es 0 grados. Ahora, ¿cuál va a ser el ángulo total? Ángulo de los ceros, como no hay 0 grados, menos ángulo de los polos, que sería θ1 180, θ2 180,
y teta 3, 0, lo cual nos da menos 360 grados. Como nos dio menos 360 grados y no es impar de 180, podemos decir que el punto P2 no pertenece al lugar geométrico de la raíz. Y así cualquier punto que miremos, por ejemplo este punto P3, ya vemos que va a ser 180, 180, 180, 3 veces 180, entonces P3 sí va a pertenecer al lugar geométrico de la raíz. Entonces todos estos puntos pertenecen al lugar geométrico de las raíces. Cumple magnitud y ángulo. Tenemos un punto de prueba P4. Sí, cualquier punto de prueba, por ejemplo, menos 2 más 4J. Entonces aquí está 0, aquí está menos 1, está menos 2. Ahora, el punto de prueba, como está en menos 2, la parte real va a estar por acá. Y el 4, digamos que está acá. Vamos, este es el 4J. Está 4. Este es el punto. Entonces, analicemos la contribución de cada uno de ellos. ¿Cuánto contribuye este? Que va a ser delta 1. El polo 2 va a contribuir este ángulo, que es delta 2. Y el polo 3, como está justamente debajo, ya sabemos que este ángulo es de 90 grados. Porque ambos tienen la parte real en menos 2. Entonces, el ángulo delta 1, podemos decir que es 180 menos este ángulo, ¿no? 180 menos este ángulo. ¿Cuál es este ángulo? Este ángulo va a ser tangente a la menos 1, el opuesto, que es 4, sobre la distancia de aquí a acá. Sería 2. Ahora, el ángulo 2 es 180 grados menos este ángulo que está aquí. 180 grados menos tangente a la menos 1, del opuesto que es 4, sobre esta distancia de aquí a acá, que es 1. Y el ángulo 3 es 90 grados. Entonces nos tocaría calcular los tres ángulos, los dos de arriba, y al final el ángulo total va a ser 0, porque no hay 0, menos la suma de estos tres. Si damos tiempo impar de 180, ese punto pertenece al lugar geométrico de la raíz. Vamos a hacerlo aquí, digamos, θ 1 es 180 menos tangente 1 o arco tangente. Vamos a mirar cuál es la función de tangente inverso. Arco tangente. Vamos a ver cuál es este arco tangente 2 y lo saca directamente en grado.
No, entonces vamos a usar esta, que es simplemente la inversa. Entonces tendríamos teta 1 es 180 menos a tangente de 4 medios, o sea, de 2. Y esto lo multiplicamos por 180 entre pi, lo botarán radianes. Tiene un ángulo de 116 grados. Para teta 2 tendremos 180, aquí si es 4 entre 1, o sea, 4, 104 grados. Y para teta 3, habíamos dicho que era 90 grados. Ahora, ¿cuál va a ser el ángulo total? Colocarlo teta total va a ser menos teta 1, teta 2, teta 3. Entonces el ángulo nos da menos 310 grados. Si le sumáramos a esto 360 grados para quitarle el negativo, un ángulo de 46 grados, 46,4, 49,4 grados, lo cual indica que está como por acá. Por lo tanto, como el ángulo es 49,4 grados, entonces ese punto de prueba no pertenece al lugar geométrico de la raíz. Implica eso, que por mucho que variemos el ángulo de 0 a infinito, no lograremos llegar a este punto. Y es precisamente porque si dibujamos el lugar geométrico aquí, nos dará algo así. Y como este punto no está en la parte roja, no va a pertenecer. Solamente todos los puntos que están aquí van a cumplir esta condición de ángulo y de magnitud. Cualquier punto de prueba que yo escoja, la contribución de estos tres ángulos va a ser impar de 180 grados. Si escojo un punto acá, la contribución de todos estos va a ser un impar de 180 grados. Entonces, todo punto que no cumpla con esa condición no pertenece al lugar geométrico de la raíz. Ahora bien, si miramos en el libro, y explican en el libro de Ogata, explican paso a paso cómo obtener el lugar geométrico de las raíces, eh, digamos que dibujando, dibujándolo en una gráfica. Nosotros no, en el curso no lo haremos así, sino que usaremos RLOCUS, pero aquí explica en detalle cómo obtener de manera aproximada ese lugar geométrico de las raíces para al final graficarlo de esta forma. Entonces, ya dependiendo de la cantidad de polos que yo tenga en el sistema de polos y ceros, tendré entonces un lugar geométrico diferente. Por ejemplo, miremos aquí algunas configuraciones. Esta fue la que vimos ahorita, tres polos. Se comportan de esta forma a medida que aumento la ganancia se encuentran y después comienzan a moverse hasta salir. ¿Sí? Digamos que cuando llega aquí al eje J omega tendremos el K crítico porque es el límite para lograr estabilidad, y al aumentar la ganancia un poco más se sale de la estabilidad. Estos son tres polos reales. Ya cuando tenemos tres polos, dos complejos conjugados y uno real, el real se va hacia menos infinito, pero los complejos conjugados sí tienden a salirse. Dependiendo de la ganancia que se tenga, estarán ubicados en cierta posición. Aquí tenemos cuatro polos, dos reales y dos complejos conjugados. A medida que se aumenta la ganancia, los cuatro polos se encuentran en este punto, lo que sería un polo repetido, un polo elevado a la 4. Y a medida que se sigue aumentando, se dispersan. Uno se va hacia un lado, el otro hacia el otro lado, el otro hacia menos infinito, el otro hacia más infinito, etc. Estos polos complejos conjugados, aquí tenemos dos partes polos complejos. Ambos tienen un ángulo de salida hacia afuera. Este es otro ángulo de salida
como de 60 grados hacia la derecha. Y aquí tenemos todas las diferentes configuraciones, todos estos, dependiendo de la ubicación de los polos. Por ejemplo, aquí cuando ya colocamos un cero, por lo general los ceros absorben uno de los polos. Aquí, por ejemplo, estos dos polos se encuentran. Uno es absorbido por el cero y el otro se va hacia menos infinito. Aquí también ya tengo tres polos, dos complejos conjugados y uno real. El real es absorbido por el cero, los otros se van. Y aquí también tengo es absorbido, este polo es absorbido por el cero y este otro pues se va a menos infinito. Y así sucesivamente. Ahora, ¿por qué es importante esa ubicación de los polos y ceros? Porque digamos que va a ser la teoría que vamos a usar para diseñar compensadores con el fin de mejorar la característica de los sistemas de control. Analicemos aquí este sistema. Cuando tenemos un sistema de un solo polo, simplemente los polos se van el polo se va hacia menos infinito a medida que aumentamos la ganancia. Ya cuando tenemos dos polos reales, estos se van a encontrar acá, va a ser críticamente amortiguado en este punto, pero a medida que aumentamos la ganancia se hacen complejos conjugados, se van moviendo uno hacia arriba y uno hacia abajo. Entonces, esto es el lugar geométrico de un sistema de segundo orden. Primero inicia con polos reales, que es sobre, después se encuentran aquí a cierta ganancia, entonces ahí tendríamos que es críticamente amortiguado. Y después a medida que se aumenta la ganancia se vuelven complejos, entonces es subamortiguado. Pero miremos que al agregar otro polo, porque aquí había un solo polo, aquí hay dos, el lugar geométrico se va moviendo hacia la derecha. Si agrego un tercer polo, se mueve hacia la derecha. De esa forma el sistema se hace más inestable. Mover el lugar geométrico hacia la derecha es hacer el sistema más inestable porque me estoy dirigiendo hacia al eje J omega. Y por otro lado también se hace más lento el sistema de control al moverlo hacia la derecha. Recordemos que lo ideal es que los polos estén alejados para que el sistema sea rápido. Ya cuando miramos, analizamos la dinámica de los ceros, cuando estos dos polos, tenemos aquí estos sistemas de tres polos, al agregar un cero, tiene que el lugar geométrico se mueva hacia la izquierda un poco, haciendo el sistema más estable y más rápido también. Si el cero lo acercamos más, aquí porque está antes del tercer polo, pero si lo ponemos entre los polos, eh, entre estos dos polos, ya el lugar geométrico se mueve un poco más hacia la izquierda, haciéndose más rápido y más estable. Pero si agrego el cero un poco más al eje J omega, ya vemos que se mueve más hacia la izquierda. No tanto. Entonces, haremos el sistema más rápido. Supongamos que tenemos este sistema que tenemos aquí, pero habría que agregarle un cero, digamos que en 0,5. Ahora vamos a ver qué ocurre con el lugar geométrico en este caso. Vemos que efectivamente el lugar geométrico ya cambió. Se movió hacia la izquierda. Si yo busco aquí el cita de 0,5, ahí está 0,5. Miren que ya la frecuencia vale 2,55. Esto va a ser un tiempo de establecimiento más rápido. El tiempo de establecimiento es 4 sobre cita omega n. Pero vamos a colocar ese omega n, entonces tendríamos el establecimiento es igual a 4 entre cita 0,5, pero el omega n ahora nos dio 2,57. Miren que el sistema ya es más rápido, ahorita nos daba 12 segundos, ahora se hizo más rápido, 3,11 segundos, agregando simplemente este cero. Si el cero lo agrego más lejos, por ejemplo, no en 0,5 sino 2,5, veremos que el lugar geométrico va a ser un poco más lento, estar más hacia la derecha, entonces si busco aquí el cita omega n de 0,5,
Vemos que ya nos da 0,883. Entonces el tiempo de establecimiento ya va a ser más lento, 9 segundos. Sin embargo, sigue siendo mejor que el original, que no tenía cero, que nos daba 12. A medida que movemos el cero más hacia la derecha, vamos a hacer más rápido el sistema. Entonces, cuando algún punto no esté en el lugar geométrico de las raíces, como ocurrió aquí inicialmente, aquí simplemente era sin cero. Cuando algún punto no está en el lugar geométrico de las raíces, por ejemplo, si necesito estar en este punto, debo agregar polos y ceros con el fin de modificar el lugar geométrico y poder garantizar mi especificación temporal en el sistema de control.